tienen el mismo material. Fíjense, yo tengo 3 bobinas. No sé si se logra ver, esta es una bobina de color azul o casi negra, una bobina verde y una bobina roja. Entre ellos están desfasados ¿cuánto? ¿Cuántos grados? 390. No, 120. 120 grados. 120 grados. Están desfasados una de la otra 120 grados. 120, una de la otra. Y fíjense, este es nuestro alternador y tengo las 3 bobinas. Esta va a ser la bobina A, esta va a ser la bobina, esta va a ser la bobina y esta va a ser. Fíjense una cosa interesante. Esta es la bobina A, esta es la bobina B y esta es la bobina C. Yo la voy a sacar en el espacio. Voy a sacar y tengo acá la bobina A, la bobina B y la bobina C. Fíjense ustedes, esto va a empezar a girar. Y nos imaginamos que esto es el cero. Entonces, es como si yo tenía acá mi alternador. Recuerdan ustedes, yo tenía mi alternador y la pila estaba acá. ¿Cuánto de voltaje teníamos? Cero. Aquí en esta posición. Cero. Cero. Y iba creciendo hasta el máximo, ¿no? Máximo. Entonces, vamos a suponer que esta bobina A va a empezar así de cero. ¿Cuánto de voltaje tenemos para la bobina A? Cero. Empieza a girar y la bobina A empieza a producir voltaje. ¿Sí? Cuando haya pasado 120 grados, ¿quién empieza a producir energía? La bobina B, porque está girando así. ¿Sí? La bobina B. Si esto es 90, aquí está 120, empieza la bobina B. Y cuando haya pasado a partir de la B 120 o a partir de A 240, ¿quién va a empezar a producir energía? La C. Entonces, fíjense, la bobina C. Y tenemos acá. Estas son entonces las tres, cada onda. Entonces, eso les comentaba. Una vez que arranca el sistema, nunca cae ya a cero, el sistema estable. ¿De acuerdo? Una cosa interesante, cuando las ondas se producen en este orden, fíjense, A, B, C, se dice que tenemos corriente alterna. A ver, compañero de verde, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? De la corriente alterna, interesante. Listo, entonces, fíjense, cuando yo vea que las ondas se producen primero A, después B y después C, se dice que estamos trabajando en secuencia positiva. ¿Sí? En secuencia positiva. Veamos, ¿qué pasaría? Aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaría si en forma constructiva el fabricante de esta máquina, aquí ha envuelto la bobina A, después acá la bobina C y finalmente acá la bobina B? ¿Quién se producirá primero? La A, después la C y después la B. Entonces, cuando se produce en ese orden, se dice que está trabajando en secuencia negativa. No tiene nada que ver el giro. Ustedes pueden decir, el giro del motor de setting es horario. No. Lo que me interesa es el sentido cómo se producen las ondas. Entonces, en resumen, cuando las ondas se producen en este orden, A, B, C, se dice que tengo secuencia positiva. O también no solo se le llama secuencia positiva, sino también se le llama la secuencia ABC, o también en muchos libros le van a llamar la secuencia R. Y normalmente, fíjense, yo lo estoy llamando la fase ABC, pero en muchos libros no siempre va a ser ABC. ¿Sí? Por ejemplo, en el Minister le llaman ABC. Si ustedes agarran otra bibliografía, le van a llamar RST. En la vida real, por ejemplo, si alguien va a trabajar en EGASA, en glacial, toda la vida van a trabajar en el orden RST. ¿Sí? Y si agarran un libro europeo, van a utilizar VW. O también, si ven algún libro español, L1, L2, L3. Tienen todas las alternativas para poder ver. ¿Sí? Pero todos siempre nos hablan de... Nosotros, como utilizamos normalmente nuestro librito de Minister, en toda esta fase vamos a trabajar con las fases A, B, C. ¿De acuerdo? Si ustedes utilizan el librito que les he dado en la bibliografía, el de Corcoran, ahí van a ver RST en todo el libro. ¿Listo? Sigamos entonces. Entonces, cuando las ondas se producen en este orden, RST, VW o L1, L2, L3, se dice que estamos trabajando en secuencia positiva. O también puedo llamarle ABC, RST, o simplemente le llaman la secuencia horaria. ¿Sí? O también en muchos libros le van a llamarse la secuencia directa. ¿Sí? La secuencia directa. Todas estas formas son de reconocer. Le dicen, a ver, ahora, ¿qué sucedería si esto, fíjense, si esta misma máquina está trabajando en este sentido?
¿Quién sabe producir primero? A, después C, y finalmente B. ¿En qué secuencia estamos trabajando? Secuencia negativa, ¿de acuerdo? Pero todo manda el orden de la cosa. Ahora alguien dirá, pero ¿y qué tiene algo que ver esto? ¿En qué va a influir? ¿En qué creen que va a influir? ¿Los RPMs? No, a ver, fíjense, una cosa interesante. Si ustedes tienen un motorcito, este es un motorcito de corriente continua. Tienen el motorcito acá. Aquí está el positivo y el negativo. Este motorcito lo conectamos a una fuente de energía y esto empieza a girar en este sentido. ¿Cómo puedo cambiar ahí el sentido de giro en este mismo motorcito? Cambiando de positivo a negativo. La polaridad y se acabó. No hay ningún problema. ¿Qué pasaría ahora si yo tengo un motorcito monofásico de corriente alterna? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Viene y le pongo el enchufe acá. Lo conecto al motorcito y empieza a girar en este sentido. ¿Sí? ¿Cómo puedo cambiar el sentido de giro de este motorcito? Cambio el enchufe. Ya. No. Entonces cambio. ¿Cómo es eso? Un bobinado. Entonces fíjense, ¿sí? Este motorcito, todos los motorcitos tienen dos bobinas, ¿sí? Va a pasar, señor. Fíjense, yo tengo dos bobinas y justamente esto les comentaba esta mañana a sus compañeros en el laboratorio. Cuando una corriente pasa por una bobina produce un flujo magnético. Verdad. ¿Sí? Sí, Entonces, esos flujos magnéticos se pueden sumar o se pueden restar, se pueden hacer. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjense, si yo conecto acá, por ejemplo, esta conexión, vamos a suponer que se están sumando, ¿sí? Los flujos se están sumando. ¿Qué pasa si yo invierto la corriente y la hago ingresar por este lado? ¿Va a cambiar? No, se van a estar sumando siempre. La única forma de que cambie de giro esto sería que se resten. ¿Y cómo se restaría? Uno en el sentido contrario. En lugar de hacer esto, ¿sí? Yo la conecto acá, tengo, y esto lo conecto a este lado. Ajá, Y sí. inmediatamente este motorcito va. Algunos he visto que han llevado máquinas eléctricas ya, se supone que esto ha hecho. ¿Sí? Claro, estas máquinas eléctricas. Entonces, otra cosa. ¿Sí? ¿Dónde viene lo interesante de los circuitos eléctricos trifásicos? Si yo tengo ahora, fíjense, un motor trifásico, ¿cuántos cables va a tener? Tres. Ahora se van a dar cuenta que tiene al final 6, ¿sí? Porque van a ustedes poder conectar en delta o poder conectar en estrella, ¿sí? Pero por el momento van a ser 3, ¿sí? Yo tengo mi tomacorriente acá, fíjense, tengo mi tomacorriente, ahí está. Y yo les digo, ¿cómo encuentro yo en mi tomacorriente cuál es R, cuál es S y cuál es T? Comparando con el neutro y El neutro. o sea, era R con el neutro y tenía un voltaje y No. Con un multímetro. Hay un instrumento que se llama el secuencímetro. ¿Sí? El secuencímetro sirve para ver la secuencia. A esto le llaman secuencia positiva, ¿no? Entonces, para ver esa secuencia hay un instrumento que se llama secuencímetro. Eso toda la semana, la próxima la van a utilizar y sirve para encontrar cuál de las fases que le corresponde. Vamos a suponer que con el secuencímetro le hemos llamado este R, S y T. ¿Sí? Fíjense, lo conectamos de forma arbitraria, no interesa, lo conectamos acá, lo conectamos, vamos a suponer acá y lo conectamos acá. Y este motorcito empieza a girar. ¿Sí? ¿Cómo puedo cambiar el sentido de giro de este motorcito? Entonces, fíjense, es algo muy sencillo. Simplemente cambiando cualquier par de ellos, cualquier par, si ustedes cambian acá o cambian, inmediatamente este motorcito va a girar en sentido contrario. ¿Sí? Y esto es lo interesante, porque cuando tienen un motor que está funcionando, está girando, por ejemplo, a la derecha, ustedes quieren frenar, ¿qué harían entonces? todo. Simplemente le cambian esto y a eso le llaman el frenado eléctrico. O sea, inmediatamente van a controlar. Eso es lo interesante entonces de los circuitos trifásicos, que con una simple conexión yo puedo cambiar el sentido de giro, no tengo que hacer ningún cambio interno. ¿Listo? Entonces, ahora siempre les comento, en muchos casos se van a hacer sus prácticas y todos entusiasmados le van a dar un motorcito para hacer, por ejemplo, el mantenimiento. Cortan los cables, le hacen su mantenimiento. ¿Qué pasa si se equivocan y al final de la tarde lo invierten? No se va a quemar. Lo cambio nomás.
¿Y qué sucede, por ejemplo, si está trabajando en una faja, transportadora, en una faja? Va a dañar absolutamente todo. Entonces tengan mucho cuidado con el sentido de giro. Es preferible que ustedes, o sea, cuando van a cortar, marquen R, S, S, T, para evitarse problemas. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cosas. Entonces, vamos a ver, y aquí tenemos un poco de teoría. ¿Sí? Nos dice, la secuencia de fases en un sistema trifásico se busca con un instrumento denominado secuencímetro. ¿Y qué es un secuencímetro? Simplemente es un motorcito que ya tiene predeterminada fases RST, o sea, simplemente uno lo compara, nada más. Listo. Ahora, ¿para qué es importante saber la secuencia de fases? Nos dice que la determinación de la secuencia de fases es importante porque influye ¿en qué? Directamente en el sentido de retorsión de los motores trifásicos. ¿De acuerdo? Cambiando cualquier par, entonces puedo cambiar el valor. Listo. Esto es lo principal, es la parte introductoria, y vamos a ver ahora, ¿sí?, cómo funciona nuestro alternador. Y entonces acá, fíjense, ¿cuántos? Aquí, este es mi alternador. ¿Cuántos voltajes voy a tener acá? 6. ¿Sí? Fíjense, una cosa. Cuando yo agarro un multímetro y agarro el voltaje acá, le voy a llamar siempre voltaje de fase. ¿Sí? ¿Cuántos voltajes de fase tengo? 3. Un voltaje de fase, otro voltaje de fase y otro voltaje. Son 3 voltajes de fase. ¿Cuál será? Siempre los alternadores están diseñados para un voltaje totalmente exacto. O sea, no puede tener ni siquiera unos cuantos voltios de más en una. Tiene que ser totalmente exacto. O sea, si en una tiene, por ejemplo, 200 espiras, en la otra tiene que ser 200 y 200. Totalmente exacto. ¿Para qué? Para que los 3 voltajes sean idénticos. ¿Listo? Entonces, estos 3 voltajes de fase, ¿cómo van a ser en módulo? Iguales, pues. Si yo he diseñado este alternador para 100 voltios, esto va a ser 100 voltios, 100 voltios y 100 voltios. ¿Cuál será entonces la diferencia entre ellos? El ángulo, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, si yo le pongo 0 grados, esto va a ser 100 a 0 grados. Esto va a ser 100 a menos 120. ¿Sí? Y esto 100 a 120 o a menos 240. Cualquiera de ellos. Siempre se prefiere escribirlo a menos de 180 grados, pero si pasamos no va a haber ningún problema. ¿Se entiende? Sí. Listo, entonces fíjense, vamos a tener entonces 3 voltajes. Aquí están los voltajes. ¿Sí? Aquí tengo la fase A, esta va a ser la fase B y esta va a ser la fase C. Ahora siempre, nuestro alternador está diseñado para que la corriente salga. La corriente va a salir para alimentar a una carga. Entonces aquí viene también, fíjense, yo les había dicho que simplemente con poner mucha atención en estas clases de esta y la próxima semana, tranquilamente podemos revertir cualquier nota por más baja que sea. Pero si no, simplemente, caballeros. ¿No? Entonces veamos. Si yo tengo entonces, fíjense, tengo agarro cualquier punto. Yo tengo este punto, ¿sí? Tengo este punto. Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo este terminal, le llamamos X, y este terminal le llamo Y? ¿Sí? Cuando yo quiera ver el voltaje en estos extremos, yo le voy a poner la cabeza de la flecha acá. ¿Qué voltaje le voy a poner a la diferencia de potencial de estos dos puntos? Este va a ser el voltaje X, Y. No se olvide, siempre la cabeza va a estar al punto de mayor potencial. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo esto? ¿Qué voltaje sería este? El voltaje Y, no se olvide. ¿Sí? Siempre la cabeza de la flecha está al mayor potencial y el otro al menor potencial. ¿Listo? Ahora entonces, fíjense, la cabeza de la flecha está hacia arriba. ¿Qué voltaje sería? A prima. Si este voltaje está a la cabeza de la flecha, sería el voltaje B'. Y este voltaje que está saliendo, C'. Listo, entonces. Entonces, una vez más, si tenemos entonces el voltaje A', B', B', C', sin raíz, ¿qué significa? Módulo. Y entonces estos son iguales. Por lo tanto, este voltaje le llamamos voltaje de fase. O simplemente B sub F. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a tomar como referencia esta fase A. Referencia siempre significa 0 grados. Fíjense, siempre trabajamos así. Siempre 0 grados, estos son positivos. 90 grados, 180, 270, 360. Pero si bajamos hacia abajo, si vamos hacia la izquierda, sería menos 90, menos 180, menos 270. Cualquiera de ellos es válido, no se preocupe. No hay ninguna diferencia. Listo. Vamos a ver entonces, le vamos a poner esto a 0 grados. ¿Cuánto sería entonces el valor como fasor de esto? Sería P sub F. 0 grados. ¿Cuánto sería ese voltaje B'? Menos 120. O también menos acá, menos 120 o si no, ¿cuánto? 240. ¿Sí? Menos 120, el BB', ¿sí? 240 o menos 120. ¿Cuánto sería el C'? Puede ser 120 o menos 240. C', 120 o menos, fíjense, son iguales, no hay ningún problema. Listo. Seguimos ahora, seguimos. Y vamos a aprender a conectar nuestro alternador. Nos dice acá, las fases de un alternador pueden conectarse de acuerdo a las necesidades de la carga. Listo. Y las conexiones más importantes son simplemente dos. La conexión en estrella y la conexión en triángulo o delta. Todos conocemos del semestre pasado la conexión delta estrella, ¿o no? Sí. ¿Se ha olvidado? No se preocupe, el próximo año lo va a recordar. Le aseguro. Listo, entonces veamos. Vamos a ver entonces, nosotros sabemos que la conexión estrella, aquí teníamos nuestras resistencias, ambas conexiones delta y estrella estaban conformadas por 3 resistencias, ahora simplemente por 3 bobinas, ¿de acuerdo? Si yo logro unir estos, ¿qué conexión era? Estrella. ¿Cómo era la conexión delta? Simplemente era afuera. Ajá. Acá era la conexión delta. ¿Listo? Sí. Entonces, esto se conecta, por eso es que los motores vienen con estas 6. Vamos a ver después cuando hablemos de motores la próxima semana. Vamos a hablar que un motor tiene estas 3 bobinas. ¿Cuántos terminales para conectar? Tiene 6. Por ejemplo, cuando yo tengo 380 voltios, voy a conectarlo en estrella. Acá. Y si tengo 220 voltios, puedo conectarlo en delta. Para que tenga 2 salidas, claro. Sí. Eso es lo interesante de esto. Pero algunos que han llevado máquinas ya se supone que ya esto lo saben mejor que yo. Entonces, veamos. Vamos a ver entonces las 2 conexiones más importantes, delta y estrella. De las 2, la más importante es la conexión estrella. Vamos a ver entonces la conexión en estrella. Entonces, a nuestras 3 bobinas que hemos visto anteriormente, a estas 3 bobinas las vamos a conectar, vamos a juntarlas. O sea, le voy a, si tengo el alambre esmaltado, le voy a raspar el esmalte y lo voy a empalmar. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer, fíjense. Aquí están mis 3 bobinas. Le he raspado el esmalte y lo voy a unir. Y ahora nunca más ya va a ser A', B', ni C', sino se va a llamar el neutro. Entonces, ¿qué cosa es entonces el neutro de acuerdo a lo que estamos viendo? La unión de las 3. Va a ser el punto de unión de las 3 fases, de las 3 bobinas. Ese es el neutro. Y nunca hay que confundir el neutro con tierra, no tiene nada que ver. Son conceptos totalmente diferentes. ¿Listo? No se olviden entonces. El neutro es el punto de unión entonces de las 3 bobinas. Ahora veamos, si yo pongo este voltaje ahora sí, ¿qué subíndice le voy a poner? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? AN, pues será el voltaje AN. Este voltaje N, este voltaje N. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos, entonces vamos a tener 3 voltajes. Y el voltaje, entonces fíjense, lo hemos conectado y este es el neutro. Y esta conexión, si es un alternador, siempre la hacemos para entregar corriente a un usuario. Entonces la corriente de hecho que va a salir, está saliendo, y el voltaje también está saliendo. Mayor potencial, ¿cuánto sería entonces lo que hemos dicho? El voltaje BAN, este es el voltaje BN y este es el voltaje CN. Listo. Entonces ahora la pregunta es, y aquí viene lo interesante. Yo he diseñado, aquí viene la parte más importante, por favor, porque si ustedes comprenden esto, lo que viene es simplemente una consecuencia de esta explicación, lo mismo. Yo voy a diseñar cada bobina para 100 voltios, 100 voltios, 100 voltios y 100 voltios. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es la fase, esta es la línea A, esta es la línea B, y esta es la línea C. El usuario va a estar acá. Aquí está el usuario. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo? Presten atención, ¿qué sucede si yo agarro un voltímetro y voy a conectar el voltímetro entre estos puntos? ¿Cuánto me va a marcar? 300. No, primero. ¿Cuánto me va a marcar? 100. 100. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro estoy muy loco. ¿Cuánto me va a marcar? 100. Si agarro también acá, 100. La pregunta es, ¿qué pasa si yo voy a conectar entre este extremo y este extremo? Sí, 200. No, acá, ya, listo. La pregunta es, ¿cuánto marcará este voltímetro? 100. No, porque esta es fase con fase. Debería ser ¿Cuánto marcaría? 160. No en número, ya si quiere, en forma literal. ¿Cuánto marcaría? 120. No, En forma literal, o sea, no estoy hablando de valor. ¿Cero? no, ¿cómo hacer 0? 200, 360. A ver, fíjense. Fíjense, sería entonces la composición, ¿no sería de este voltaje más este voltaje? Sí, Sí. ¿O sería 100 más 100? 200. ¿200? Con un ángulo Tiene que ser pues como fasor. Por eso su compañero pues tiene una nota que tiene. Sí, a su compañero yo reparo, le he puesto 20 porque sus conceptos son pues claros. Y justamente si pongo acá 100 y 100, correcto, pero le falta pues el ángulo, 100 con un ángulo y 100 con otro ángulo y ese valor me va a dar. ¿O no? Listo, entonces fíjense, observen. Entonces, si yo le pongo acá un voltímetro, si le pongo este voltímetro acá, la pregunta es entonces, ¿cuánto me va a marcar este voltímetro? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me va a marcar? No sería, por ejemplo, si yo le pongo este voltaje, este tipo, ¿qué subíndice le pondría a este voltaje? sería voltaje A, ¿No sería AB. el voltaje AB? Sí, Sí, este sería el voltaje AB. ¿O no? sí. Cuando no, ¿qué tipo de voltaje le llamamos a esto? Voltaje de fase. Fase. No, pero cuando yo tengo aquí, estoy combinando dos, a este voltaje se le llama el voltaje de línea o el voltaje compuesto. ¿Sí? Entonces ya tenemos, fíjense, dos tipos de voltajes. El voltaje de fase, y ahora conocemos el voltaje de línea o el voltaje compuesto. La pregunta es, fíjense, ¿qué sucede si yo agarro este voltaje? ¿Qué subíndice será este? El voltaje AB. ¿Qué voltaje? ¿Qué subíndice? ¿No seguiría siendo el voltaje AB? Claro, porque sí. Claro, no ha cambiado nada, simplemente está cambiando la cosa. Entonces, este voltímetro, ¿qué me va a marcar este voltímetro? Este voltímetro, ¿qué me va a marcar? La suma de ¿No los me va a marcar el módulo de este fasor BAB? ¿O ustedes qué dicen? Sí. Claro que sí, pues. ¿Sí? Ustedes saben que el voltímetro, ¿qué cosa marca? ¿No marca el módulo de un fasor? Sí. Sí, entonces el módulo de este fasor. La pregunta entonces es ¿cuánto es este fasor BAB? Entonces literalmente ¿cuánto sería este fasor BAB? Entonces sería la composición, fíjense, de este voltaje más este voltaje. Pero este voltaje con este voltaje, para sumar esto, para sumar estos dos vectores, ¿qué condición deben de cumplir? No, la condición. No, debe ser una, Que sean pues una detrás de colineales, otra. una detrás de otra. Si yo tengo un vector rojo más un vector verde, tiene que estar pues el rojo detrás del verde, o Ajá. también, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál va a ser el problema entonces de sumar estos dos? Que no están una detrás de otra. Entonces, esto tengo que invertir Sí. para que esto más esto sea esto, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, fíjense, voy a invertir esto. Voy a tener que invertir, porque si no, ¿qué voltaje sería ahora este voltaje? A voltaje NA. ¿No sería el NA? Sí, el NA. Señorita, ¿qué voltaje sería? NA, porque ahora esto es N y esto es A, esto sería entonces el voltaje NA. De tal suerte entonces que el voltaje NA más el voltaje BN sea pues el voltaje BAB. AB. ¿Se entiende? Sí. Listo, vamos a encontrarlo numéricamente. Este voltaje entonces BAB, el voltaje BAB va a ser igual al voltaje B, ¿sí? BNA más el voltaje, ¿qué voltaje? BN. Más BN, más B, ¿sí? Más BN. Listo, pero nosotros hemos dicho
y yo tengo que ponerle una referencia. ¿Cuál hemos puesto como referencia? El A. Vamos a poner esto como referencia. Esto significa 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿dónde está el DAN? El DAN está acá. Aquí está el voltaje DAN. ¿Dónde está el voltaje DDN? Menos 120. El voltaje DDN está a menos 120 o 240. A menos 120, por acá. Aquí está el voltaje D. El voltaje CN a 120 o menos 240. 90, 120. Voltaje C. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a sumar. ¿Qué voy a sumar? El BN se queda como está. ¿Dónde está el voltaje BN? Pues se queda así como está. ¿Sí? El N hay que No, invertir. el NA. Ajá. Hay que invertir. A ver, una cosa. Una cosa. Si yo quiero, por ejemplo, este es el fasor A y este es el fasor B. ¿Qué tengo que poner detrás de quién? ¿Sí? Si yo quiero sumar A más B, o sea, detrás de A tengo que poner acá B. De tal forma que el resultante es la cola del primero con la cabeza del último. ¿O no? ¿Sí? Esto sería entonces A más B. Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cuál de ellos tengo que invertir? ¿Sí? Para cumplir esto, entonces yo tendría... Está bien esto, aquí no hay problema. Porque esto nos va a servir también para el otro. Entonces, para que cumpla la condición de colineales, esto tendría que estar detrás del otro, ¿o no? ¿Qué subíndices le pongo esto? NB. Sería el voltaje NB. Listo. Entonces sería aquí el voltaje AN, ¿sí? El AN más El NB. más el NB. Listo, ahora sí. Listo. El AN se queda como está. Se quedó. Se queda como está. Y el B, el NB, Hay que cambiarlo. NB, fíjense, está, En el otro, en el O, pues. ¿o no? Sí, sí. Sí, está a 180. Sí. ¿Sí? Y aquí está, este es el voltaje NB. NB. ¿Sí? NB. De tal suerte que sumamos estos vectorialmente, si quiere, por la ley del paralelogramo, ¿quién nos va a dar? El Este es el voltaje B, A, B. La pregunta es, ¿qué módulo tiene y qué ángulo tiene? Veamos. ¿Sí? Si se entiende esto, ya se les repito, todo esto va a ser mucho más fácil. B a B. ¿Sí? ¿Cuánto es el B a N módulo? 100. Sáquenle fácil. ¿O no? Sí. De forma general. Si Ah, quieren, ya. con el 100, no hay problema. Ya. Ángulo 0. 0. Esa es referencia. Más el voltaje NB. Igual Módulo. sería, no, igual sería voltaje fácil. Sáquenle fácil. Claro. Ángulo. ¿Cómo haces bien? No, sería. Fíjense pues. No es 120, es menos. 120 es 30. ¿Esto cómo sería? 60. Por alternos internos 60. ¿O no? Sí, 60. Ahora muchos de ustedes se verían tentados esto a ponerlo a rectangular. No se preocupen, muchos tienen su calculadora que lo hacen de frente. Póngale, como tengo una sola variable, póngale 1, 0 grados, más 1, 60 grados. ¿Por cuánto le sale? Véale. A ver, póngale 1 a 0 grados, más 1 a 60 grados. Como tenemos una sola variable, no va a haber 1 punto. ¿Y cuánto es 1.73? Numéricamente. Raíz de 3. ¿No es raíz de 3? Raíz de 3. Es como decirle 1.41, ¿cuánto es? Raíz de Raíz de 2. 2. El 1.73 es raíz de 3. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿esto nos da cuánto? 1.73. ¿Qué? Con un ángulo de 30. BF. Ah, BF. ¿Ángulo? ¿Cuánto le sale el ángulo? 30. 30 grados. ¿Sí? O si no, aquí, pues, veamos, el voltaje B a B será igual entonces raíz de 3, voltaje de fase, 30. Y se acabó. Ahí. Ah, yeah. Entonces ahora les pregunto, si esta bobina ha sido diseñada ahora sí numéricamente para 100 voltios, 100 voltios y 100 voltios, ¿cuánto me va a marcar ese voltímetro? Igual. 173 voltios. Claro, 173.
¿Listo? Ajá, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Y este ángulo de 30 va a ser pues este. Este es el ángulo de 30. Entonces quiere decir que en un sistema trifásico el ángulo que existe entre el voltaje de fase y el voltaje de línea es ¿de cuánto? sí. 30 grados. 30 grados. ¿Sí? A ver, ustedes mismos me ayudan. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vamos a ver ahora, fíjense, vamos a ver qué pasa si este voltímetro, ahora este voltímetro, yo voy a conectarlo entre este punto y este punto. Ah, No va a ser que en la demostración le ponga 3 voltajes distintos. ¿Eh? los ciegos sí no tengo ¿Qué voltaje sería? Y sería raíz de... No, Voltaje CB. No, no tratemos de trabajar. ¿Cómo hemos trabajado? ya, ya. A ver, entonces... ¿Qué va a marcar ese voltímetro? Ese voltaje CB. ¿El módulo de quién? El voltaje CB. DC. ¿Sí? ¿Y dónde está el voltaje DC? Este es el voltaje DC. El voltaje DC. El módulo, entonces, este voltímetro lo que va a marcar es el módulo del voltaje DC. ¿Me ayudan? ¿Cuánto será el voltaje DC? A ver, todos. ¿Cuánto será el voltaje DC? Sería... ¿Quién tendría que cambiar? Lo que tendría que cambiar es esto, ¿o no? Sí. Yo tendría que cambiar esto. ¿Y qué voltaje sería? El NC. NC. Entonces, este voltaje va a ser el voltaje NC Más el voltaje BN. voltaje NC más el voltaje BN. 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 rojo. El rojo es Este rojo es el voltaje B. Este rojo es el voltaje BN. B. La cabeza de la flecha está acá. Sí, 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 sí. ¿Sí? Es más el voltaje BN. B. Listo. Acá el voltaje BN se mantiene. ¿Cuánto es el voltaje B? Se Abajo. mantiene. ¿Quién tengo que cambiar? NC. NC. Este es el CN y el NC está aquí. ¿Sí? Este es el voltaje NC. Me ayuda. Entonces, este voltaje BC será igual a ¿cuánto? El NC. El NC sería... ¿Qué módulo tiene? Es igual sería F, ángulo. NC. NC. Si esto es 30, ¿cuánto sería? Menos 60. 60. menos 60 grados, más el voltaje BN. Ah, es el mismo. BF, con un ángulo es BN. Menos 120. menos 120. ¿Sí? Menos 120. A ver, sube por favor este voltaje BC. Sería igual a 1 a menos 60 grados más 1 menos 120 grados. ¿Cuánto me da? Raíz de 3 con un ángulo de menos 90. Listo, entonces raíz de 3 BF, Con un ángulo de menos 90. ángulo Menos 90. menos 90 grados. Fíjense acá, ¿sí? Menos 90. ¿Dónde está entonces? Si nosotros hacemos por la ley del paralelogramo esto, nos va a resultar esto. ¿Sí? Este es entonces el voltaje BC. ¿Sí? ¿Qué tamaño va a tener? Raíz de 3 raíz de 3. ¿Qué ángulo? Menos 90. 90. Si quieren también los libros puede aparecer 270, 270, cualquiera de ellos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Finalmente, ¿qué pasaría? Fíjense, si este voltímetro, ya no lo pongo acá, si no lo voy a poner, a ver, lo voy a poner acá, lo voy a conectar acá, y listo. ¿Qué voltaje va a ser? El AC. ¿Qué? El voltaje AC, o si no también sea, ¿será igual? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, si yo voy a poder medir este voltaje, entonces sería el voltaje de acá. ¿Sí? Este sería el voltaje CA. ¿Cuánto sería el voltaje CA? Ayúdenme ahora sí. El voltaje CA. Sería voltaje AN. El ¿Podrías? voltaje CA sería el voltaje CN. CN. Más el voltaje NA. 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 Listo, el CN lo dejamos así como está. ¿Dónde está el CN? Aquí está, esto se queda. ¿Sí? Y el NA. El contrario sería
Ajá. Este es el voltaje NA. La cuestión que la suma vectorial de estos, yo puedo hacer por la ley del paralelogramo, ¿cuánto me va a dar? A ver, me ayudan. El voltaje CA sería voltaje de fase, ¿cuánto? El CN. ¿Cuánto es el CN? El CN era menos 120. 120. Más voltaje de fase, ¿cuánto es el NA? 180. 180. 180. 180 o menos 180, cualquiera de ellos. ¿Sí? 180. Listo, a ver, saquen sus 1, 120 más 1, 180. Raíz de 3 con un ángulo de ¿Puede que 150. el examen le ponga la demostración? Sí, para un tetrapaz, tantas cosas bonitas que se pueden poner. Pero la demostración ¿Qué? ¿qué voltaje es? Y lo mismo. Ya pues lo mismo se trabaja, lo único que cambiará son los módulos. No tengo nada que ver. El resultado me va a dar. Ya, a ver. Raíz de 3. Voltaje de fase Fase ángulo 150. 150 grados. ¿Qué habíamos dicho en teoría? Que el ángulo que había entre el ángulo de fase y el ángulo de línea era De 30. 30. Entonces fíjense, aquí tengo 30. ¿Cuánto es esto? 120 más 30, ¿cuánto sería? 150. Por varias formas se puede comprobar eso. Entonces 150. Hemos dicho que este es el voltaje, este viene a ser el voltaje CA. Y esto es entonces 150, ¿esto cuánto será? 30. Observen una cosa interesante. Fíjense, aquí los voltajes de fase, entre ellos, ¿cómo están? ¿Desfasados cuánto? 120. Podemos llegar a la conclusión que los voltajes de línea, entre ellos, ¿cuánto están desfasados? También 120. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo está claro? ¿Listo? Entonces, ahora, esto entonces lo borramos. Aquí no hay. No se preocupen, te voy a dar incluso el formulario ahí. Listo. Ay, en serio. Gracias. Listo, fíjense entonces, ahora, ¿sí? El usuario está acá. El usuario va a tener acceso a estos tres alambres. Fíjense una cosa, acá, presten atención. A, B, C. Este es el usuario. Listo, este es el usuario. El usuario. La pregunta es, este usuario puede tener acceso a dos sistemas. Puede tener solo tres alambres y se llamaría un sistema trifásico o neutro aislado. O sea, ¿he tocado el neutro? No. No. Entonces se llama un sistema trifásico o neutro aislado, simplemente de tres hilos. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, aquí viene lo interesante. ¿Qué sucede si yo le saco un cuarto cable? Ahí está. ¿Sí? Entonces la pregunta viene, ¿qué pasa si yo le pongo un voltímetro acá entre A y M? ¿Cuánto me va a dar? 100. 100. Entonces cualquier voltaje que yo, donde haga intervenir el neutro, me va a dar el voltaje de fase. ¿Sí? Voltaje de fase. Pero si no hago intervenir el neutro, ¿qué voltajes tengo? ¿Qué se llamaban? Voltajes de línea, o voltajes compuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar el neutro o no utilizar? Si utilizo el neutro, tengo la posibilidad de tener voltajes de fase. Pero si no tengo el neutro, solo tengo voltajes de línea. Es justamente la razón, fíjense que en los postes, donde ustedes van a ver, en los postes vienen 4 conductores. Los de media tensión. ¿Sí? Entonces, y la SEAL, fíjense, es algo interesante acá. La SEAL solo tiene un solo voltaje, 380 voltios, nada más. No hay otro voltaje. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ¿qué ocurre cuando yo a esos 380 utilizo el neutro? ¿Cuánto será? Ustedes, ¿qué 220. conclusión sacamos de acá? De todo esto, a ver, la conclusión. ¿Cuánto es el voltaje de línea? ¿Cuánto es el voltaje de línea en módulo? No es raíz de 3 voltajes de fase. Esa es la conclusión. Sí, sí. Y fíjense ahora, ¿sí? ¿Cuánto es el voltaje de línea de la SEAL? 380. ¿Y cuánto sería, si yo utilizo el neutro, cuánto sería el voltaje de fase? ¿Cuánto es 380 entre raíz de 3? 219. 220 volts. 220. Entonces fíjense, con un solo alternador puedo alimentar a dos tipos de usuarios.
En el parque industrial, si no utilizo el neutro, me alimento con 380. Pero si utilizo el neutro, tengo voltaje de fase 220 voltios. Fíjense que eso es entonces lo interesante de estos sistemas trifásicos. Por eso, ¿se entiende? Entonces puedo tener, fíjense, entonces cuando utilizo el neutro, tengo un sistema con neutro accesible, o sea, se le llama un sistema de 4 hilos. No porque tengo 4 hilos va a ser un sistema tetrafásico, ¿eh? No, sino que simplemente es el neutro. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver acá? Conclusión, una cosa interesante, fíjense. ¿Qué sucede ahora si yo le pongo una carga? Puedo ponerle un motor, yo qué sé. ¿Sí? Vamos a ver acá. Yo le pongo una carga. No me interesa la carga de qué tipo sea. ¿Sí? La carga, por ejemplo, acá. Entonces, por aquí está circulando una corriente. ¿Qué le llamamos? El usuario siempre va a tener acceso a qué tipo de voltaje acá. Si utilizo el AB, ¿qué tipo de voltaje será? Trifásico. De línea, pues, de voltaje compuesto. ¿Sí? Entonces, esta corriente también le llamamos corriente de línea. Observen una cosa interesante. Fíjense, cada fase, fíjense, esta fase tiene su voltaje de fase. ¿Tendrá su corriente de fase? Sí, si tiene voltaje de fase va a tener su corriente de fase. Y fíjense, si quieren le llaman a esta una corriente de fase. ¿Cómo es esta corriente de fase? Aquí está. ¿Qué ocurrió? Se convirtió en corriente de Que línea. la corriente de fase no es igual a la corriente de línea, es lo mismo, fíjense, no cambia. Entonces, esta es la conclusión, entonces, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto es lo interesante, entonces, de los sistemas trifásicos conectados en la estrella. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es ventajoso esta conexión? ¿Por qué se prefiere conectar? ¿El voltaje no es más alto? Sí. Claro, el voltaje es más alto. Si el voltaje es más alto, ¿qué cosa es más baja? La corriente. La corriente, ¿sí? La corriente. Entonces, aquí viene la explicación. Ustedes cuando van a tener un motor bastante grande, no se conectan nunca directamente a un tomacorriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente, ¿cuánto sería, en teoría? ¿Cuánto sería numéricamente? Por teoría. ¿Cuánto era? Sería, pues, más de ¿cuántas veces? Ah, ya. No, o sea, acá sacas más de un. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era, señorita, la corriente de arranque de un motorcito? 6 puntos. 6 veces, o por lo menos más de 6, pero por lo mínimo era 6 veces. Entonces, se imagina una corriente en un motor trifásico, se va a apagar toda la instalación. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente, a estos motorcitos se le arranca en estrella y una vez, como el voltaje es alto y la corriente es baja, una vez que alcanza su velocidad nominal, se le pasa a delta. Eso se le llama el arranque estrella delta. ¿Sí? Y todos van a trabajar con esto. No así que yo soy mecatrónico, nada, tengo que ver. Sí tienen que ver porque todos los sistemas de arranque de los motores trabajan así. ¿Y cómo se hace ese cambio de estrella a delta? Simplemente con contactores. ¿Sí? Y yo tengo, hay unas llaves que cuando arranco en estrella y lo paso a delta, puedo hacerlo manualmente. ¿Sí? En unos pocos milisegundos. Pero ¿cómo puedo controlar ese tiempo? ¿Con qué? Con un pequeño temporizador, pues le pongo 10 milisegundos y tranquilamente, automáticamente va a hacer el cambio de estrella a delta. Eso es lo que ocurre en la industria. ¿Sí? Entonces a ese arranque se le llama un arranque suave. No voy a ver ese parpadeo de la luz al momento de arrancar. Esa es la ventaja entonces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Por eso es lo interesante de estos circuitos trifásicos. Vamos a ver entonces, ya no tenemos la menor duda entonces qué es un voltaje de fase, qué es un voltaje de línea. ¿Está claro? Listo, seguimos. Y fíjense, todo lo que hemos hablado, vamos a suponer que ha estado de sueño, ha estado medio distraído por ahí. No hay ningún problema. Toda la demostración que hemos visto acá, ¿sí? Acá se las pongo acá, toda la demostración, absolutamente toda. Aquí están los 3 voltajes de fase, ¿sí? El VAL de 0 grados. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar entonces el voltaje, por ejemplo, aquí está, tengo los 3 voltajes, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero encontrar acá el voltaje AB? ¿Cuánto sería el voltaje AB? El voltaje AB sería el voltaje que hemos dicho, el AN más el NB. Hemos sumado y nos ha resultado esto, AB. ¿Sí? Ahí es el voltaje, aquí estaba el voltaje AB. Lo mismo también puedo encontrar para el voltaje
BC, ¿sí? El voltaje DC, aquí el voltaje DC es el BN más el NC, ¿sí? Hacemos nuestras operaciones y llegamos a que el BC es a menos 90 grados. Y a pesar de que ya lo hemos hecho en forma similar el CA, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el CA? Pero deberíamos hacer eso. Si no hemos encontrado ahí el CA, aquí está. Esto es el voltaje A. Esto es el voltaje L. Listo. Veamos entonces, esta demostración que hemos hecho, ¿para qué secuencia era del alternador? Es sentido, ¿cómo se llama? Secuencia positiva, pues la Positiva, fase era primero A, horario. después B y después era Sí. C. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de voltajes voy a tener si utilizo el neutro? En total, ¿cuántos voltajes tengo? 1, 2, 3. 6 voltajes, 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea. Los voltajes de fase son iguales en módulo, ¿en qué son distintos? Del ángulo. Claro. Los voltajes de línea son iguales en módulo, ¿en qué son distintos? En ángulo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo sacar acá, puedo sacar un pequeño resumen, ¿sí? Un pequeño resumen, y en el resumen tengo 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea. ¿Sí? Fíjense que toda esta demostración lo hemos hecho ¿para quién? Tomando como referencia ¿quién? El voltaje El AN. voltaje AN a 0 grados. Sí. ¿Sí? Veamos entonces una cosa. Cuando estamos hablando de un circuito trifásico, puede ser en 2 fases, secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Qué pasa si no les indican nada? Se ¿Positiva? asume secuencia positiva. ¿Sí? Si fuese secuencia negativa, tienen que indicarles claramente que es negativa. Pero si no les dicen nada, es secuencia positiva. Luego, normalmente esta demostración la hemos hecho para AN a 0 grados. ¿Siempre va a ser así? No, se puede tomar como referencia cualquier voltaje de línea o cualquier voltaje de fase a 0 grados. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿y qué voltaje vamos a tomar pues nosotros como referencia? ¿Sí? Como utilizamos el librito de Minister, entonces el librito de Minister toma el voltaje DC a 0 grados. ¿Sí? El de Minister, después vamos a ver en todos los ejercicios, esto es a 0 grados en el Minister. Por lo tanto, ¿cuánto sería entonces el voltaje PAN? En secuencia positiva, si DC sería 0 grados. A ver ahí. ¿Cuánto? No, ¿Nadie sería cuánto 120. ¿Por qué 90? Hacia la izquierda y a la izquierda. Antihorario. Sí, entonces aquí está la N. Si esto sería 0 grados, esto sería 90. ¿Cuánto sería el AB? 120. Sería 120. El de ellos es 120. ¿Cuánto sería el voltaje CA? Menos 120 o si no 240. Entonces fíjense, cualquiera de ellos yo puedo tomar como referencia. Pero si no les indican nada de la referencia, ¿qué tomamos como referencia, señorita? Si no nos indica nada, ¿qué tomamos como referencia? ¿Positivo? No. Ya ve que no está atenta, estaba cabeceando, por eso estoy preguntando. ¿Qué voltaje tomamos como referencia? El BC. Ese, no es a él. Listo. Ahora fíjense, este diagrama fasorial sí es amigable. Sí, pues. Veamos, fíjense. Este mismo diagrama fasorial ustedes lo tienen acá. En el libro de Minister, este es el diagrama fasorial que ustedes. Para mí es amigable, ¿sí? Pero también utilizan en muchos libros esta, que para mí es un poco más confuso.
Entonces podemos trabajar acá fácilmente el diagrama fasoriano, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces a lo largo de todos los ejercicios con este diagrama. Ahora, ¿y qué pasaría, fíjense, si mi alternador trabaja en secuencia negativa? ¿Alguien tiene una hojita blanca? Un punto por la hoja. Sí, sí, sí. Una pregunta. Tengo que saber todo, o sea, para ese diagrama como referencia. Sí, es que no te dice una referencia específica, estamos en BC. A ver, ¿qué pasaría? Esto es para la secuencia positiva. ¿Qué pasaría para la secuencia negativa? ¿Qué cambiaría? Todos los ángulos van a cambiar 180 grados, ¿o no? Todo. Entonces, no vamos a hacer de nuevo otra demostración que ya nos han fastidiado mucho para hacer eso. Entonces, fíjense algo interesante. Voy a hacerles algo bastante didáctico acá. Esto era para secuencia. Fíjense, mi alternador estaba así, estaba girando. Aquí estaban los 3 voltajes, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa ahora si el alternador lo hago girar en sentido contrario? ¿Cómo sería? ¿Lo giraría en este sentido? Ahí. A ver, fíjense. A ver, ¿qué ha cambiado? A ver, fíjense, ¿qué cosa es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado los módulos? No. No, lo único que ha cambiado son los ángulos. Todo ahora está desfasado 180, nada más. ¿Sí? Entonces fíjense, no hay necesidad de hacer entonces otra demostración. Pero como siempre entiendo que no tienen tiempo a veces ahí, les voy a sacar entonces un resumen para esto. Ahora fíjense acá, esto es lo que les pedía. ¿Cuál es la conclusión de la conexión en estrella? Que el voltaje, este es el voltaje de fase y el voltaje de línea. Conclusión, que el voltaje de línea es igual a ¿quién? Raíz de 3 por voltaje fase. La corriente es de Así igual a la corriente de línea. Esto es lo más interesante de la conexión en estrella. Vamos a ver ahora qué ocurre si nosotros hacemos la secuencia negativa. Fíjense, tendríamos que hacer toda esta demostración para la secuencia negativa. ¿Sí? Es lo mismo, solo que vamos a aburrir porque ya lo hemos hecho. Y tendríamos también X, 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea para la secuencia ACB. Pero no hay problema, no se hagan líos y les voy a poner acá su formulario. Y ahí está. Ustedes también lo tienen, ¿ah? ¿Para qué? Ahí está, por favor. Fíjense ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre secuencia positiva y negativa? Está invertido. Ahí está, secuencia positiva es eso. Y para la secuencia negativa, lo único que ha cambiado son los ángulos. Entonces, no tienen entonces necesidad de estar haciendo demostraciones ni nada. Seguimos y vamos a ver ahora, esta es la conexión en estrella. No hay más de la conexión en estrella. Vamos a conectar ahora el alternador en conexión delta o triángulo. Ahí pues mucho más fácil. Entonces, esto aparentemente no sirve. ¿Por qué? Solo sirve acá porque hemos tomado como referencia a él. Pero recordemos que esto puede cambiar en cualquier momento. ¿Sí? Si no les dijese nada, ¿qué tomamos? Ahora sí. ABC no. Referencia. ¿Cuál sería la referencia? BC. El voltaje BC. ¿Sí? Porque hay voltaje AB, BC, CA. Entonces, como referencia, si no nos dicen nada, tomamos el voltaje BC. A ver si me han comprendido.
¿Cuánto sería? Yo tomo como referencia el voltaje DC. ¿Cuánto sería el voltaje DAN acá para la secuencia negativa? La N. Sería Menos 90. ¿Cuánto sería el voltaje CA? menos. ¿Cuánto sería el voltaje AB? Menos 200. ¿Sí? Entonces fíjense tranquilamente. Vamos a ver ahora la otra conexión, la más sencilla, la conexión en triángulo, la conexión delta. Pero acá no hay que hacer ninguna demostración porque sale esto al ojo. Sí, veamos. Aquí yo tengo las tres fases y las voy a poner en delta. Ahí está. Observen una cosa, por eso les decía, acá no hay que hacer ninguna demostración. Aquí está el usuario. Ahí está el usuario. Yo tengo el voltaje de fase, voltaje de fase, voltaje de fase, ¿no? Sí. Esto va a ser 100 voltios, 100 voltios y 100 voltios. La pregunta es, ¿sí? El usuario tiene acá los alambres A, B y C. ¿Qué pasa si al usuario se le ocurre conectar un voltímetro en estos dos? Un voltímetro. ¿Cuánto va a marcar ese voltímetro? Lo va a ser 100. 100, pues, ¿o no? Sí. Sí. Si este voltímetro va a utilizar ahora estos. 100. ¿Cuánto? 100. Si utiliza estos. Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando? Que la conexión en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de Fase. y se invierte la cosa. Ahora, ¿cuánto será la corriente de línea? A raíz de 3 por la corriente de fase. Y si quieren, aquí está la demostración. Fíjense ustedes, aquí está la demostración. Aquí está, esta es la conclusión, esta es la conclusión, que el voltaje de fase es igual al voltaje. La demostración de esto está acá. Observen, hago toda mi demostración y llego a la conclusión. Aquí está la conclusión, que la corriente de línea es raíz de 3, corriente de fase. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto van a estar desfasados entre ellos las corrientes? 120, siempre y cuando la carga sea de una naturaleza uniforme. Después vamos a ver las cargas. Y en este momento no tenemos nada más, ¿sí? Ya hemos culminado nuestra parte de generación de energía eléctrica trifásica, no hay más. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Motores. ¿Qué vamos a aprender? ¿Nada? A ver, veamos. ¿Sí? Veamos. Yo tengo ahora mi tomacorriente. Aquí está mi tomacorriente. O vamos a trabajar con una marca conocida que es Menetes. ¿Cuántos terminales tiene un conector trifásico? De acuerdo a lo que hemos visto. A ver, una. No, tiene 4 nomás. ¿Cuántos Tiene terminales tiene? 2. ¿Dos? No, pero. Son 2, 9. No, línea fase y tierra. Línea fase y tierra. Fíjense, tenemos dos, uno le llaman el neutro, el otro el vivo y el otro es tierra. Sí, sí. Tierra. El tierra es diferente a los dos. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema trifásico, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuántos terminales? 4. RCT y neutro. Si el alternador estuviese en delta y no tiene nada más, ¿cuántos terminales Tendría 4 en delta. 3, RCT nada más tendría. Si estuviese en estrella, ¿cuántos? 4. 4. RCT y ¿Qué neutro. pasa si le pongo tierra más? Va a tener 5. 5. ¿Sí? Entonces, ahora no hablemos de tierra, entonces vamos a hablar solo de 4. ¿Sí? Entonces ni siquiera vamos a hablar de 3, ya, RS. Aquí tengo disponible mi voltaje, ¿sí? Listo para utilizarlo. Entonces yo le puedo poner cargas acá, fíjense, le voy a poner cargas. Entonces le voy a poner, por ejemplo, una carga acá. Le pongo una resistencia, y acá le pongo una resistencia. ¿Y qué va a circular inmediatamente ahora? Ya le he conectado. ¿Qué va a circular? Corriente. Pues se va a ver acá una corriente y una corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? A calcular corriente. Porque el voltaje ya está disponible, ¿o no? Sí, ya esté en delta, esté en estrella, el voltaje ya es conocido.
Ahora una cosa importante. Cuando yo les hablo de voltajes en un sistema trifásico, ¿qué pasa si yo les digo, tengo el sistema trifásico de 500 voltios? Compañero, despiértelo. ¿De qué estamos hablando? ¿De resistencias o de inductores? Bueno, fíjense, les decía, cuando hablamos de sistemas trifásicos, yo puedo decirles, el sistema trifásico está alimentado con 500 voltios. ¿Cuántos tipos de voltajes hemos conocido hasta ahora? Dos. Voltajes de fase y voltajes de línea. Si no me indican nada, a secas, siempre es el voltaje de línea. ¿Sí? Siempre, siempre. ¿Sí? Si fuese voltaje de fase, tendría que decir, en el sistema trifásico el voltaje de fase es tanto. Pero si no me dicen nada, siempre es voltaje de línea. Entonces, fíjense, solo y solo, yo les digo, el sistema trifásico está alimentado con 280 voltios. Solo con este dato, ¿cuántos datos tengo implícitamente? A ver, ayúdenme. 280. Tengo el voltaje de fase, voltaje de línea. ¿Cuántos datos implícitamente tengo? Si simplemente les digo en el examen, tengo un sistema trifásico, tengo un sistema de 280 voltios. Dos. Voltaje de línea. Tengo dos, voltaje de línea, voltaje de fase. De forma te puede quedar Luis, si se duerme lo golpeas. No puede dormir. Llega tarde encima. Yo te guardado sitio de Levi y no botar foto. Se ve llevado. Aprender entonces ahora es a calcular corrientes. Y fíjense, ahora viene la mala noticia, o buena tal vez. Todo lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos 1, corrientes de mallas, todo eso es lo que se utiliza. La ley de Ohm, no hay nada más. Los generales. Para no complicarnos la vida, no vamos a utilizar Thevenin. Ay, gracias. Pero por lo menos recordará mallas. Sí. Entonces, fíjense lo que vamos a aprender entonces a calcular corrientes. Cálculo de corrientes. Estoy agradecido. Ahora, a ver, antes de eso. Les había dicho, simplemente les digo, el sistema trifásico, el sistema mostrado es alimentado con 280 voltios. ¿Cuántos datos implícitamente tengo acá? Dos. 9 datos. 9. Primero, este es el voltaje de línea. Luego, no me dicen nada de secuencia. Secuencia Positiva. Dos datos. ¿Sí? No me dicen nada de la referencia. El BC. 3 datos. ¿Sí? Si no me dicen nada, el voltaje AB lo conozco. Sí, porque si es 0, tengo el módulo que es 280 y tengo ángulo. ¿Conozco CA? Sí, tengo el módulo y tengo ángulo. ¿Conozco BC? Sí, ¿el ángulo cuánto sería? 0. ¿Cuánto sería este voltaje de fase? Tengo módulo y tengo ángulo. 6 datos más 3, 9 datos. Vamos a ver entonces cálculo de corrientes en los circuitos privados. A ver. Imagínense que este es 0. Son alambres, listo, no se compliquen la vida. Esto es el alternador y esta es la carga. ¿Cómo está conectada la carga? Estrella. La carga está en estrella. ¿Sí? Cuando estas cargas en las fases son iguales, son totalmente iguales, se dice que la carga es balanceada o equilibrada. ¿Sí? ¿Qué significa que la carga sea balanceada o equilibrada?
que las corrientes en las líneas van a ser iguales también. ¿Iguales en qué? En módulo. ¿Cómo van a estar desfasadas entre ellas? No eran 120 grados. Si la carga es balanceada. ¿Y qué pasa si esta carga ZC es totalmente distinta a esta y esta es distinta a esta? Se dice que la carga es desbalanceada o desequilibrada. Por lo tanto, ¿cómo van a ser las corrientes en las líneas? Van a ser totalmente diferentes. ¿Diferentes en qué? Tanto en módulo como también en ángulo. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que vamos a aprender. Entonces, fíjense, vamos a suponer que en trifásicos conozco BLCN, ¿conocemos? Si les doy el voltaje, pues 280 voltios, listo. Ah, sí, sí, sí. Sí, conocemos. Sí, sí. Tanto en módulo como también en ángulo. Sí. Conozco la carga, ¿puedo encontrar estas corrientes? ¿Pues más allá? Claro que sí. ¿Sí? Pero ni siquiera, fíjense, cuando la carga es equilibrada, fíjense, lo que puedo es hacer independizar a estos tres circuitos. Yo lo voy a, porque eso va a ser, es decir, es un alambre. ¿Sí? Entonces voy a independizar. ¿Cuántos circuitos independientes voy a tener? 3. Este alambre con esta fase, a esto le vamos a llamar el equivalente monofásico de la fase A. Los independizo a estos, ¿qué fase sería? Nos olvidamos de esto y de esto. De la fase B, con el equivalente monofásico de la B. ¿Y qué pasa si solo tomamos esto, nos olvidamos de esto y nos olvidamos de esto? ¿Qué fase sería? C. A eso se le llama el sistema del equivalente monofásico. Y fíjense una cosa interesante. ¿Cómo sería el equivalente? ¿Cuántos equivalentes monofásicos tendría? 3. ¿Sí? Ahora, ¿conozco el voltaje? Sí. ¿Conozco la carga? Sí. ¿Puedo encontrar la corriente de línea IA? Claro. ¿Cómo encontramos? Tienen los voltajes. ¿Cómo así por mallas acá, señores? La ley de Ohm. ¿Cómo hace mallas? El voltaje, o sea, La corriente I será igual a cuánto? A ver, ¿cómo hace mallas? Si quiere complicarse la vida. ¿Sí? Estos métodos me van a servir para facilitarnos pues, las operaciones. ¿De cuántas corrientes voy a tener entonces? 3. Pero hay una cosa interesante. Solo puedo calcular la A y la B. ¿Y la C? Ah, no sería. Puedo sacarlo del diagrama fasorial, pues no hay necesidad de hacer cálculo porque por teoría sabemos que están desfasados 120 entre ellos, ¿o no? Ah, sí. Esto es entonces el primer método, se le llama el equivalente monofásico. ¿Sí? Ya estamos de paso resolviendo ejercicios. Sí. Por ahí también ya estoy pasando listas sutilmente. Estoy viendo por ahí que están distraídos, que están en sus tablets y todo. No voy a mencionar a nadie. ¿Listo? Vamos a... La carga estaba en estrella. ¿Sí? Ahora la carga está en qué? Delta. En delta. ¿Sí? La carga está en delta. Fíjense. ¿Conozco el voltaje acá? Sí. El voltaje AB, BC y CA. Sí. Yo les digo el voltaje es 208 voltios. Sí. Yo conozco la carga, fíjense, conozco la carga. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo podría encontrar acá? Siempre las incógnitas van a ser las corrientes en las líneas. Esa es normalmente la pregunta. A ver, compañero. ¿Usted, de qué valor estamos hablando? ¿De la impedancia en delta o en estrella? Después no vayan a estar reclamando que por favor. Y advertencia, al primer mensaje que reciba, ¿sí? Por WhatsApp, por el Teams o por el correo, al primer mensaje simplemente en ese momento le voy a poner sus notas verdaderas. Con cuidado. ¿Sí? Lo hace que después, como los estoy viendo, están pensando en cualquier cosa menos en el curso. ¿Y entonces valdrá la pena ayudarlos? No. Ya no, pues entonces no vamos a estar en broma. Estamos en las 2 últimas semanas y lo que voy a hacer simplemente le voy a poner su nota verdadera ahí, para que ya no esté con dudas y lo vea y diga, ya estoy con gusto. Entonces fíjense, aquí la carga está en delta. Les decía, ¿el voltaje es conocido? Sí. Los voltajes son conocidos. Las impedancias también se las voy a dar. Ay, gracias. ¿Sí? La pregunta Ay, es, gracias. las corrientes en las líneas.
En ingeniería eléctrica hay un gran problema, solo es calcular corrientes, porque normalmente los voltajes son datos y las impedancias también, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular la corriente acá? Fíjense, ¿cómo puedo calcular esta corriente? ¿Sí? ¿No sería por la primera ley en este nudo? Sí, Fíjense, corriente que entra se va. ¿tienen voltaje y tienen impedancia? ¿Pueden hallar esta corriente? Sí. Si tienen voltaje y tienen impedancia, ¿puedo hallar esta corriente? Sí. Fíjense esta corriente por la primera ley, corrientes que entran, Se va a soltar la corriente que sale. aquí están las corrientes en las fases y luego por la primera ley, acá las corrientes entran. Y se acabó. ¿Sí? Estamos resolviendo un sistema trifásico. Entonces ahora, estos voltajes siempre van a estar desfasados 120 grados entre ellos, eso no puede cambiar. ¿Sí? Lo que sí puede cambiar son tal vez la corriente. Pero en este caso, cuando la carga es balanceada, siempre las corrientes también van a estar desfasados 120 entre ellas. Cuando es desfasada, cuando es balanceada. Pero cuando la carga es desbalanceada, ¿qué va a pasar? Los módulos van a ser distintos y los ángulos también distintos. Pero es cuando es desbalanceado. ¿Listo? Seguimos entonces. ¿Cuál sería otra forma de calcular las corrientes en las líneas? Mallas. Mallas, pues sí. Eso de malla más bien pues ya no tenemos la menor duda. Aquí está. Con matriz. ¿Sí? Entonces, hacemos nuestra matriz de frente. Aquí está. Tenemos los voltaje BA. ¿Cuánto sería la impedancia para esto? Para I1. ZA. ¿Sí? Aquí está, para I1. Tenemos para I1 entonces ZA. ¿Sí? Con I2, 0. Cero. ZA, ZC y ZB. Para I2. Sería ZB. Con I1. Sobre Cero. Z. Con I3. Z. Menos ZB. Sí. Y bueno, ustedes resuelven eso y van a tener I sub 1, Pero no creo que se pueda resolver ¿cuándo será I matriz. sub A? I sub A va a ser pues I sub 1. Ajá, sí. ¿Cuándo va a ser I sub 2? I sub B. Y sus dos. I sub C. Y sus dos. Menos I sub 2. Menos I sub dos. ¿Sí? ¿Cuánto será I sub B? Menos I sub 1. Menos I sub 2. El mayor menos el menor, claro. Eso ya pues, ya se ve pasado. Otra forma, ¿qué pasa si ya no se recordaron de hacer nada de eso? Pueden convertir de delta a estrella. Lo convierten de delta a estrella y tienen dos magnitudes. Y fíjense, prácticamente se acabó ya el curso ahí. Vamos a hablar de un poco de potencia, pero este es... Tenemos todavía. Vamos a hablar de potencia. Un segundito, por favor. Fíjense, vamos a hablar de potencia trifásica. La potencia trifásica está conformada siempre por tres cargas monofásicas. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo la carga, puede estar la carga en delta o puede estar conectada en estrella. Vamos a ver el caso A, la carga conectada en delta estrella. Ustedes díganme. Delta. ¿Delta? Delta. Listo, delta. Ahí está. La carga está conectada en delta. Ahí está. Entonces, estas dos son cargas. La carga trifásica no es la combinación de tres cargas monofásicas. Sí, entonces la potencia. ¿Sí? La potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. ¿Cuánto es la potencia monofásica de acuerdo a lo que conocemos? 220. No. Y por ahí por caso de phi. ¿O no? Sí. Sí, vamos a trabajar con esta fase. ¿Sí? Solo vamos a trabajar con esta fase. Este voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿O no? Sí, aquí está el voltaje de... ¿Y cuánto es esta corriente de fase? Es 3 veces la corriente. Vamos a ver, ¿sí? Parece 3 de la corriente de línea. ¿Cuánto de voltaje recibe esta fase? Voltaje de línea. ¿Voltaje de línea? Sí. ¿O no? Sí. Este es voltaje de línea. ¿Cuánto de corriente recibe esta fase? ¿Es corriente de línea entre raíz de 3? Sí. Sí, es corriente de línea entre 2 y... Esto lo sustituimos acá. La potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. PL y L entre raíz de 3, 2 y... Vamos a racionalizar porque no puede quedar esto así.
Entonces esta potencia trifásica sería igual a ¿cuánto? 3 raíz de 3 sobre 3, y esto nos quedaría raíz de 3, ¿sí? PL, IL, cos, A. Esta es entonces la potencia trifásica cuando la carga está en delta. ¿Sí? Vamos a ver, con esto acabamos esta parte, cuando la carga esté conectada en estrella. Ahí está, la carga está conectada. Ahí. ¿Sí? Entonces lo mismo, no cambia. La potencia trifásica es igual, a 3 veces la potencia monofásica. ¿Cuánto es la potencia monofásica? Lo mismo es D por I por cos phi. Vamos a trabajar, fíjense, con esta fase. Lo que tenemos, el voltaje de línea acá. Listo. ¿Cuánto es el voltaje que recibe? Voltaje de fase sobre raíz de 3. ¿Cuánto es el voltaje que recibe? Voltaje de fase sobre raíz de 3. Voltaje de línea entre raíz de 3. Voltaje de línea entre raíz de 3. ¿Qué corriente recibe? La misma era. La misma. Sí. Corriente de línea. 2 pi. Esto sustituimos en esto. La potencia trifásica sería igual a 3 veces la potencia monofásica. PL entre raíz de 3 y L cos pi. Lo mismo. Racionalizamos 3 raíz de 3 sobre 3, se va la potencia trifásica. ¿Sí? Sería raíz de 3, L y L. ¿Qué sucedió? A este compañero que está de sueño ya. ¿Qué sucedió? ¿Qué? Está de... ¿Qué pasó con el voltaje? ¿Se multiplicó o se dividió? Le pregunto, ¿qué pasó con el voltaje? ¿Se multiplicó o se dividió? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo he visto con el tal? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que si la carga está en delta o la carga está en estrella, la potencia es la misma, no cambia. ¿Qué es lo único que puede cambiar? La corriente o el voltaje. Cuando lo arrancamos en estrella, la corriente va a ser más baja. Sí. Y lo pasamos a delta. La corriente sube y el voltaje. Entonces, vamos a tener un arranque suave, que decía. Una cosa, por favor. El día de mañana tengo una reunión bastante urgente a